Un cordial saludo para todos, deseando que Dios esté bendiciendo sus vidas y qué bueno que estén conectados con nosotros en este día para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. De verdad que de todo corazón anhelo que Dios esté bendiciendo sus vidas y que en medio de toda esta adversidad Dios esté manifestándose en su hogar, en su casa, en su vida, que Dios esté supliendo, que Dios esté fortaleciéndole, que Dios esté ayudándole. Así es que bienvenidos a esta emisión. Y hoy quiero continuar con el tema: no haga promesas que no esté dispuesto a cumplir. Y tengo de referencia el libro de Jeremías en el capítulo 42, desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice la palabra de Dios: entonces se acercaron todos los capitanes de las tropas, Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: llegue ahora ante ti nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Entonces el profeta Jeremías les dijo: os he oído. He aquí, voy a orar al Señor vuestro Dios conforme a vuestras palabras, y todas las palabras que el Señor os responda, yo os las declararé. No os ocultaré palabra alguna. Y ellos dijeron a Jeremías: que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros, si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Estoy leyendo la versión Biblia de las Américas, para que usted esté sintonizado con este texto que estoy leyendo. Y voy a referirme en algunos términos así muy generales a lo que veníamos estudiando en el mensaje anterior. Y encontramos que este remanente, estamos hablando de un remanente que quedó de todos los que fueron deportados a Babilonia, quedó un remanente allí en Judá. Y este remanente, vienen allí los oficiales a pedir al profeta Jeremías que pueda interceder ante Dios, que pueda pedir de Dios una palabra, una dirección, para que ellos sepan qué decidir. Y ellos hacen una promesa allí, dice: todo lo que Dios nos diga que hagamos, usted consulta a Dios, le dicen al profeta, consulte a Dios, y todo lo que nos pida y nos diga Dios, la palabra que Dios diga que hagamos, esa vamos a hacer. Ese es el contexto en que está esta historia que estamos leyendo en el día de hoy. Y entonces ellos, el profeta acude a Dios y Dios les da una palabra, y lo que ellos estaban pidiendo era que Dios les guiara si debían pasar a Egipto, porque estaban allí cerca de Belén, en el territorio de Judá, y ellos están allí diciendo si se deben quedar en Judá, en su territorio, o si deben pasar al Egipto, donde ellos creían que tal vez podían estar mejor protegidos. Pero ellos le dicen al profeta: lo que Dios diga que haga, eso vamos a hacer. Ellos están haciendo una promesa, están diciendo: Señor, si tú nos dices que nos estemos aquí, nos estamos aquí. Si tú nos dices que nos pasemos, nos vamos a pasar. En ese contexto estuvimos hablando la semana pasada en nuestro mensaje anterior respecto a no hacer promesas a Dios que no estemos dispuestos a cumplir. Y estuvimos diciendo entonces que muchas veces oramos a Dios y le pedimos a Dios algo, pero ya nosotros hemos diseñado nuestras respuestas
Y ya nosotros hemos hecho todo una estructura de cómo queremos que Dios nos responda. Sin embargo, este pueblo le estaba diciendo, pero lo que tú nos digas vamos a hacer. Porque el desarrollo de esta historia nos muestra que al fin y al cabo ellos tomaron otra decisión. Y entonces vamos al libro de Eclesiastés y continuamos hoy con este mensaje. El libro de Eclesiastés en el capítulo 5, en el verso 4. Eclesiastés capítulo 5, verso 4. Dice la palabra de Dios: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si le prometemos a Dios que vamos a obedecer a su palabra, nosotros debemos cumplir. No podemos decirle a Dios, ¿quién más que Dios para conocer nuestros corazones? Y no podemos decirle a Dios que vamos a hacer una cosa cuando la verdad queremos hacer otra. Es importante que veamos nosotros lo que pasó con estos que habían prometido acatar las indicaciones del Señor. Repasemos un poco y veamos en el capítulo 43 de Jeremías, el verso 1 al 7 dice: pero sucedió que cuando Jeremías terminó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras del Señor su Dios, es decir, todas las palabras con las cuales el Señor su Dios le había enviado, Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías: es mentira lo que dices. El Señor nuestro Dios no te ha enviado a decir, no debéis entrar en Egipto para residir allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, a fin de que nos maten o nos deporten a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, ni ninguno de los capitanes de las tropas, ni nadie del pueblo, la voz del Señor de quedarse en la tierra de Judá, sino que Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de las tropas tomaron a todo el remanente de Judá que había vuelto de todas las naciones a las cuales habían sido dispersados para residir en la tierra de Judá, a hombres, mujeres y niños, a las hijas del rey y a toda persona que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías, hijo de Ahicán y nieto de Safán, y también al profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías, y entraron en la tierra de Egipto, pues no escucharon la voz del Señor, y se adentraron hasta Tafnes. Notemos entonces que todo este pueblo que había prometido una obediencia total y plena, que se habían comprometido, que con sus palabras habían dicho, lo que Dios nos diga que vamos a hacer, eso haremos. Ellos entonces levantan sus propios argumentos y allí con ello desobedecen y entonces hacen su propia voluntad. No obedecieron. Lo que ellos mismos habían dicho, que le habían dicho al profeta, como lo venimos estudiando en el estudio anterior y lo que les dije al comienzo, le dicen al profeta, ok, vamos a obedecer todo lo que nos diga. Inclusive habían dicho, sea bueno o sea malo, la voz de Dios, vamos a obedecer. Ellos habían hecho esa promesa de obedecer y de acatar la instrucción de Dios, pero al fin y al cabo ellos terminan haciendo lo que ellos consideraron conveniente. Pasaron a Egipto, aunque Dios les había dicho que lo mejor era que se quedaran en la tierra de Judá. Para ellos era mentira lo que les estaba diciendo el profeta. Repasemos el verso 2 del texto que estamos leyendo ahora. Dice: Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías. Póngale mucha atención, por favor, a lo que ellos están diciéndole a Jeremías, que era el profeta de Dios. Es mentira lo que dices. El Señor nuestro Dios no te ha enviado a decir,
no debes entrar en Egipto para residir allí. Ellos están poniendo en tela de juicio la palabra que Dios les está dando. Ellos están cuestionando lo que el profeta les está diciendo y están diciendo que es mentira. Le están diciendo al profeta que es un mentiroso. Y esto mismo sucede hoy. Esto mismo hoy día sucede. Y Dios en su misericordia habla. Usted le pide a Dios algo: Señor, que tú me hables. Y tal vez en la iglesia el pastor trae el mensaje y preciso es la respuesta de lo que usted está pidiendo, pero allí en su mente empieza a cavilar y empieza a decir: eso es mentira y esa no es la palabra de Dios y eso no es lo que Dios está diciendo, y empezamos a evadir y no es, tal vez como que no se acomoda a lo que nosotros queremos, porque tal vez en nuestro corazón ya hay una manera en cómo queremos que Dios responda. Note usted que para este pueblo, este remanente de Judá que había quedado allí, ellos ya tenían de una u otra manera como su respuesta. Ellos ya tenían diseñado el que iban a pasar a Egipto. Y entonces cuando Dios les dice: quédense ahí, yo los voy a proteger ahí, ellos dicen: no, vamos a pasar porque eso es mentira. ¿Acaso es que Dios no conoce? ¿Acaso es que Dios no sabe qué es lo que va a pasar mañana? ¿Acaso es que Dios no tiene un mejor consejo que el que nosotros podemos pensar? Una cosa pensamos nosotros, tal vez cuántos nos hicimos proyectos, tal vez cuántos pensamos en cosas para este año, en este tiempo de realizar cosas, y pensamos que todo nos iba a salir bien, y tal vez Dios muchas cosas estuvo hablándonos y diciéndonos que no era conveniente comenzar alguna cosa, que no era conveniente tomar decisiones, pero nosotros al fin y al cabo tomamos decisiones apresuradas, pensando en que nunca, tal vez por su mente pasó que íbamos a tener esta pandemia, tal vez nunca pensó por su mente que íbamos a pasar por esta quietud en todas las cosas, que iba a estar estancada la economía y que iban a estar estancadas muchas cosas, y tomamos decisiones, y tal vez algunos hasta inversiones hicieron. Y tal vez hasta Dios tal vez le habló en alguna oportunidad y tal vez le dijo: tal vez no es el tiempo, no es el momento, pero a veces como nos encaprichamos tanto y a veces actuamos en nuestra propia prudencia. Entonces es importante entender que queremos oír, a veces queremos oír y queremos escuchar de Dios lo que ya nosotros hemos venido diseñando, lo que nosotros hemos estado construyendo. Y la cosa es que si nosotros estamos dispuestos a obedecer cuando Dios nos dice no, si nosotros le decimos: Señor, lo que tú me digas, eso haré, eso es lo que estamos prometiéndole a Dios, pues la verdad es que terminemos haciendo lo que Dios nos diga que haga. Entonces, no es un secreto para nadie que queremos escuchar mensajes de prosperidad. Qué bonitos son los mensajes de prosperidad. Y cuando vienen esos mensajes de prosperidad, ese día salimos jubilosos, salimos con ánimo y queremos escuchar cuando nos dicen palabras que nos halagan, cuando vienen esas palabras que nos motivan, cuando vienen esos mensajes de fe. Todo eso nos gusta y todo eso está bien, y todo eso hace parte del evangelio, y todo eso hace parte del propósito de Dios. Es importante todo eso, pero también necesitamos la exhortación. También necesitamos la corrección, también necesitamos la disciplina, también necesitamos cuando vienen esas palabras que de repente no siempre el Señor nos va a decir sí a todo lo que nosotros le pedimos. Hay cosas donde el Señor nos dice no, hay cosas donde el Señor nos dice es por este lado.
Es importante que nosotros entendamos. El evangelio completo lleva todos los ingredientes. Lleva la palabra de motivación y de ánimo, pero también lleva la palabra de exhortación. En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto es Biblia de las Américas. Entonces lo que está diciendo acá es que la Biblia es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir. No es solamente para darnos palabras de ánimo y de aliento, sino que también nos reprende, también nos corrige. Por eso es importante que nosotros entendamos muy bien lo que la palabra de Dios nos ilustra. Y cuántas veces Dios nos ha hablado a través del pastor. Dios usa la vida de cada siervo, de cada pastor, del evangelista, del maestro. Por eso Dios constituyó estos siervos. Y tal vez allí en ese mensaje de Dios el Señor está hablando para que usted deje su pecado, para que se aparte de aquellas cosas que le desagradan a Dios. Y tal vez cuando viene ese mensaje le pasa lo de estos hombres. Y volvamos a leer el verso 2 y verso 3. Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías: es mentira lo que dices. El Señor nuestro Dios no te ha enviado a decir: no debéis entrar en Egipto para residir allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, a fin de que nos maten o nos deporten a Babilonia. Tal vez muchas veces percibimos de una manera incorrecta el mensaje que Dios está dando a través del siervo, a través del pastor, a través del evangelista, y pensamos que lo juzgamos dentro de nuestra mente que es mentira, y ponemos en tela de juicio la credibilidad del predicador, y pensamos que Dios nos está hablando, o cuando el líder nos está exhortando, nos está corrigiendo a través de la palabra de Dios, o nos está dando un consejo y nos digan: mire, no vaya a tomar esta decisión, porque está pensando tal vez que es que el líder o el pastor quiere un mal para él, tal vez no quiere verle bendecido, y entonces por eso es que tal vez es como egoísmo. Pero siempre ese mensaje será para ayudarle, para que usted pueda crecer, para que pueda avanzar. Entonces por eso es muy importante que nosotros comprendamos que muchas personas tal vez ahí en su mente cavilan cuando viene ese mensaje del pastor. Le están pidiendo a Dios una palabra, tal vez en su casa están orando, y de repente en el mensaje del domingo, en el mensaje entre semana, en la predicación que el Señor está llevándoles, o tal vez aún inclusive un consejo que se le da por teléfono porque lo llamó el pastor o su líder y le da un consejo, y tal vez allí dentro de su mentecita el hombre cavila: eso que dice el pastor fue que mi esposa le contó, o fue que mis hijos le contaron. Y tal vez la mujer dice: fue mi marido, le fue a dar quejas al pastor. Y los hijos dicen: fue mi mamá o mi papá que fueron al pastor para hablarle de mí. Entonces, cada uno teje su propio argumento en su mente para buscar la excusa a su desobediencia. Eso es lo que vimos nosotros en este pueblo que está diciendo allí: no, el profeta es mentiroso. Cada uno estamos buscando de qué manera desobedecemos la palabra de Dios. Y por eso es normal uno escuchar a la gente decir: a mí no me parece. Y pues no se trata de lo que a usted le parezca, se trata de lo que le parezca a Dios. No es que la Biblia se debe acomodar a usted,
sino es usted quien debe ajustarse a lo que la Biblia dice. Somos nosotros los que tenemos que entender que la palabra de Dios es la que nos guía y nos direcciona. Y cuando Dios dice algo, es sí y es amén. Y cuando el pastor exhorta o aconseja, siempre lo está haciendo para su bien, para que se evite dolores de cabeza, para que actúe en concordancia con la palabra de Dios. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted lo acepta como su Señor. Es decir, que usted acepta y pasa a recibir ese gobierno de Cristo, a dejar que Cristo gobierne su vida. Usted se somete a ese señorío de Cristo voluntariamente. Él es su Señor. Él es su amo. Y toda persona que tiene un amo, que tiene un Señor, siempre estará acatando las instrucciones de su Señor. Y a partir de ahí es que nosotros nos comprometemos entonces a obedecer su palabra, a obedecer sus indicaciones, sus instrucciones. Definitivamente, si usted no cumple su parte, tendrá que atenerse a las consecuencias que su desobediencia implica. Y veamos lo que le pasó a todo este pueblo en el cual estamos estudiando hoy. Jeremías capítulo 42, desde el verso 15 en adelante, dice la palabra de Dios: en este caso, oíd la palabra del Señor. Es lo que está diciendo el profeta Jeremías, remanente de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: si os obstináis en entrar en Egipto y entráis para residir allí, entonces sucederá que la espada que vosotros teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que os preocupa os seguirá de cerca allí en Egipto, y allí moriréis. Así pues, todos los hombres que se obstinen en ir a Egipto para residir allí morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No les quedará sobreviviente ni quien escape del mal que yo voy a traer sobre ellos. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: como se derramó mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis motivo de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio, y no veréis más este lugar. Este fue el resultado de actuar de acuerdo a su criterio y de ir en contravía de lo que Dios había determinado. Esto era lo que ellos les esperaba si su decisión era irse a Egipto. Y no tiene sentido que como cristianos seamos desobedientes a la voz de Dios. Nuestra obediencia es importante que vaya siempre ligada a eso que Dios está determinando. Qué bueno que seamos obedientes a lo que Dios determina, a lo que Dios decida. Y no tiene sentido cuando nosotros vamos en esa contravía. No tiene sentido pedirle a Dios que haga algo y le decimos: Señor, te pido que hagas esto, Señor, y si tú lo haces, Señor, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y me comprometo, cuando al fin y al cabo nuestro actuar va a ser conforme a nuestro parecer. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 12 en el verso 30, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O somos o no somos, pero no hay un término intermedio. O tú estás en concordancia con lo que Dios dice, y si le pides a Dios, estás dispuesto a acatar la instrucción de Dios y te comprometes a lo que Dios te determine para ti, o sencillamente no obedeces. Y hay unas consecuencias cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y no acatamos la instrucción y el consejo de Dios, porque Dios siempre va a querer lo mejor para usted y para mí. Entonces es importante que nosotros entendamos. Yo quiero que vayamos a un ejemplo en la Biblia, lo que Ana hizo, y ella hizo una promesa a Dios. Miremos lo que dice Primera de Samuel, capítulo 1, verso 10 y 11.
Dice la palabra de Dios: ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Esta fue la promesa de Ana que hace al Señor. Ella le pide al Señor que le dé una oportunidad de tener un hijo. Ella está angustiada, ella está amargada porque no tiene un hijo. Ella es estéril, pero está clamando a Dios y le dice: Señor, si tú me das un hijo, Señor, yo voy a dedicar ese hijo para ti. Yo te lo entrego para que tú lo tomes, Señor, para tu servicio. Ella está haciendo ese pacto con Dios, ella está pidiendo a Dios, ella está con sus palabras haciendo un compromiso con Dios. Y por eso estamos estudiando el tema de que no hagas un compromiso que no estés dispuesto a cumplir. Y Dios conocía el corazón de Ana, y Dios concede a Ana esa petición que ella está haciendo. Dios le responde, y por eso veamos la segunda parte de allí de ese texto de Samuel, primera de Samuel, en el mismo capítulo 1, veamos el verso 20 hasta el verso 22. Dice: y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y pagar su voto, pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Estoy leyendo la Biblia, la versión Biblia de las Américas, para que usted tenga claro de pronto si está leyendo en otra versión, aunque dicen con diferentes palabras, pero estamos hablando del mismo texto, dice lo mismo. Entonces, note usted que acá ella está cumpliendo su parte, y ella dice en la final, esta parte final dice: no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Ella había prometido que lo consagraría para el Señor, y ella entonces deja a Samuel allí. Después del tiempo prudente, ella cumple su promesa y ella va y lo entrega a Dios. Ella lo pone al servicio de Dios, ella lo deja allí al servicio de Dios. Es importante entonces que entendamos nosotros que hacer una promesa no es un problema. Por el contrario, es una tremenda oportunidad para que nuestras oraciones sean contestadas por Dios. Cuando tú le haces una promesa a Dios y tú le dices: Señor, yo te pido que tú me digas esto, tú me hagas esto, sea lo que tú estés pidiendo, es importante que entendamos que no es malo hacerle promesas a Dios. Señor, yo prometo que voy a servirte. Señor, si me ayudas con esto, yo me voy a comprometer contigo. No es malo eso. Y Dios, por el contrario, contesta este tipo de peticiones. Y es importante que entendamos que esto es una oportunidad. Cuando tú le haces una promesa a Dios, es una tremenda oportunidad para que Dios responda esas oraciones. Y hace algunos años, a manera de testimonio, quiero contarles esto, y para ilustración también de nuestra enseñanza de hoy. Y teníamos una casa de verano en un pueblo turístico cerca aquí a Bogotá. Habíamos adquirido un predio y habíamos hecho una construcción en un conjunto cerrado, en un lugar cercano aquí a Bogotá, de clima cálido. Y entonces algún día decidimos vender esa casa. Ya nos cansamos un poco de ese lugar y dijimos: vamos a venderla. Pero resulta que estaba siendo difícil la venta de esta casa. Era un poco complicado, no habían los clientes para la casa, no habíamos tenido buenos resultados, aunque habíamos tenido la intención de venderla.
Y con mi esposa conversamos y dijimos, bueno, vamos a dedicarle ese dinero para la obra de Dios. Hicimos con mi esposa una promesa a Dios y le dijimos, Señor, si nos ayudas a vender la casa, ese dinero es para tu obra. Ese dinero lo vamos a dar a la iglesia. Todo el dinero producto de esa venta, excepto lo que cueste los gastos del traspaso de la casa, pero todo el dinero será para tu servicio. Pues déjeme decirle que a los pocos días la casa se vendió. No tardamos muchos días en que estuviéramos ya haciendo el remate de todos los enseres y los muebles que había allí en esa casa para poderla entregar. Dios respondió nuestra oración y nosotros igual por nuestra parte también cumplimos esa promesa que hicimos. Tan pronto recibimos ese dinero, inmediatamente lo depositamos en la cuenta de la iglesia. Es importante que nosotros entendamos que cuando hagamos una promesa estemos dispuestos a cumplirla. No podemos ser emocionales tampoco en estar hablando y haciendo promesas en emociones, sino que tenemos que ser conscientes de lo que va a implicar cuando nosotros estamos comprometiéndonos con Dios. Y al poco tiempo, y esto también para testimonio se los cuento de cómo Dios recompensa cuando tú eres obediente y cuando tú cumples lo que prometes. Al poco tiempo Dios nos estaba regalando, Dios nos estaba permitiendo adquirir una casa mucho más grande, mucho más bonita. Aquí en la ciudad de Bogotá estábamos pudiendo tener una casa donde podíamos habitar nosotros como familia en un buen sector de la ciudad. Es importante entonces que usted entienda que cuando hacemos una promesa estemos dispuestos a cumplirla. Bien, entonces, ¿qué hacer si hicimos un pacto, una promesa a Dios y no hemos cumplido? Pues la primera cosa que tenemos que hacer es cumplir la promesa. Significa que tenemos que hacer nuestra parte en lo que nosotros nos hayamos comprometido con Dios. El pueblo de Israel hizo una promesa al Señor y quiero que veamos lo que dice Éxodo capítulo 19, desde el verso 4 hasta el 8. Dice la palabra de Dios: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardad mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas esas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Note usted que este pueblo de Israel había hecho el mismo compromiso que lo que dijeron también el caso que estamos estudiando de Jeremías, este remanente que había quedado allí en Judá. Israel cumplió su promesa. Ellos quebrantaron esa promesa que habían hecho a Dios. Y por eso quiero que vayamos al libro de Jueces en el capítulo 2, el verso 11 al verso 15. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Esto es la versión Biblia de las Américas también, para que usted pueda entenderlo. Y yo pregunto, ¿será este el motivo por el cual
muchas personas no prosperan el día de hoy? ¿Será el motivo por el cual a muchas personas no pueden avanzar en su área financiera o en cualquier área de su vida? Las cosas no les salen bien. Cuando nosotros quebrantamos las promesas delante de Dios, Él permite que Satanás pueda tocar todas estas áreas. Es una puerta abierta que hay allí, es un argumento que el enemigo tiene contra nosotros. El enemigo se va a presentar delante de Dios y dice: no, usted no puede bendecir a esta persona porque mire los argumentos que tengo en contra. Es importante que entendamos la magnitud de lo que es no cumplir esas promesas. Le damos un permiso legal al enemigo. Y en la medida en que nosotros nos mantenemos fieles al pacto que hemos hecho con Dios, Dios es fiel a sus pactos. Él peleará por usted y cumplirá todo lo que le ha prometido. La segunda cosa que tenemos que hacer es aprópiese de la gracia. Dios es un Dios de misericordia. Apele a su gracia y misericordia. Despójese de todo orgullo, sea humilde y reconozca que le ha fallado. El libro de Éxodo capítulo 20 dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por eso es importante que se arrepienta de todo corazón y se ponga a cuentas con el Señor. El libro de Isaías en el capítulo 1, el verso 16 al 20 dice lo siguiente: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis por la espada, seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. También este texto lo estoy tomando de la Biblia de las Américas. Hermanos, si han roto un pacto con Dios de no pecar, de vivir en santidad, de servirle, de dejar de hacer lo malo, aún es tiempo. Aún es tiempo. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi amado, hoy es un día para que usted pueda pedirle perdón a Dios, para que usted pueda reconocer que ha fallado, que tal vez hay promesas que le ha hecho a Dios, pero que no las ha cumplido. Por eso le invito para que de rodillas usted pueda pedirle perdón a Dios, usted pueda reconciliarse con Dios, usted pueda acercarse a Él y usted pueda restaurar todo aquello en lo que usted ha fallado en ese pacto con Dios. Así es que, mis amados, esto es una cuestión en que usted y yo tenemos que presentarnos delante de Dios y ponernos a cuentas. Mis amados, que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Qué gusto saludarles. Les hemos extrañado. Por eso hemos decidido reunirnos los días sábados mediante Zoom. En pantalla aparecerán los datos de ingreso. ¡Los esperamos!